Hola a todos, mi nombre es Saya Pastillo, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, de la carrera Negocios Internacionales. Este video está realizado para la materia Introducción a los Negocios Internacionales, dirigida por el magíster Edwin Suquillo Guijarro. Indicadores económicos. ¿Qué son los indicadores económicos? Son datos estadísticos de la economía que permiten realizar un análisis de la situación económica, tanto para el pasado como para el presente. Además, nos permiten realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos de acuerdo a la situación que el país vive cada día. ¿Para qué sirven los indicadores económicos? Estos indicadores económicos sirven para predecir la tendencia que se llevará en el futuro. Con el estudio de la economía podemos saber si ésta se está expandiendo, como vemos en esta imagen, o por el contrario, se está contrayendo, como vemos en esta imagen. Los indicadores económicos son una de las partes más importantes de la economía, sobre todo para los países y sus gobiernos, que intentan entender las relaciones económicas que tiene cada estado. Los indicadores económicos se congregan en tres diferentes grupos, como son los adelantados, los coincidentes y los indicadores económicos retrasados. Los indicadores económicos adelantados. Estos indicadores tienen una gran utilidad como predictores a corto plazo de los movimientos futuros de la economía. Estos indicadores generalmente realizan un cambio de tendencia, anticipándose al ciclo económico. Según The Conference Board, los indicadores económicos adelantados son índice bursátil, tasa de interés, expectativa de los consumidores, diferencial de tipos de interés, pérdida de nueva fabricación de bienes de consumo y promedio de solicitudes de desempleo. Los indicadores económicos atrasados. Estos generalmente realizan un cambio de tendencia aproximadamente al mismo tiempo que la economía realiza un cambio en el ciclo económico. Según The Conference Board, los indicadores económicos que pertenecen a los atrasados son Producto Interno Bruto, producción industrial, tasa de desempleo, ingresos personales y ventas minoristas. Los indicadores económicos retardados generalmente realizan un cambio de tendencia después de que la economía ya haya realizado un cambio de tendencia en el ciclo económico. Según The Conference Board, los indicadores económicos que pertenecen a la categoría retardados son el diferencial del crédito, el promedio que cobran los bancos, la duración promedio del desempleo, la variación en el costo laboral por unidad de producto y la relación entre el crédito pendiente y la renta personal. Principales indicadores económicos. Existen más indicadores económicos. Sin embargo, los principales son el PIB, que sus siglas significan el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la tasa de interés, la tasa de desempleo, la balanza de pagos, el factor riesgo del país y la balanza comercial. El PIB, por sus siglas Producto Interno Bruto. Características.
El PIB es el indicador más importante para evaluar la economía. Se mide trimestralmente y anualmente. Mide todos los bienes y servicios que se producen dentro de sus fronteras. Inflación. Características. La inflación mide el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de un país. El índice por excelencia para medir la inflación es el índice de precios al consumidor. La tasa de desempleo. Se mide con el número de personas que están buscando empleo, es decir, las personas que están en categoría activo. Si la tasa de empleo supera el 10%, se encuentra el país en una grave situación. Balanza de pagos y factor riesgo país. Características de la balanza de pagos. Tiene una salida y entrada de divisas en el comercio internacional y permiten saber el nivel de endeudamiento del país. Características del factor riesgo país. También conocido como prima de riesgo, es la diferencia de tasas que existen entre países a la hora de confiarse. El factor riesgo país también está asociado a factores políticos y estructurales del país. Por ejemplo, el riesgo político en el que puede existir la expropiación. Segundo, el riesgo comercial, en el que puede existir un riesgo jurídico, un riesgo logístico, un riesgo fiscal y violencia. Tercero, riesgo financiero, en el que se encuentra el tipo de cambio, riesgo de transferencia, riesgo soberano de impago. Entre estos riesgos se puede ver que pueden ser la subida del interés, el peligro a los tipos del cambio, el peligro sobre un riesgo de inflación. Y por último, la balanza comercial. La balanza comercial mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del mundo. Esta es muy útil al momento de analizar si existe un superávit o un déficit comercial. El superávit acae cuando las exportaciones superan a las importaciones, en tanto que el déficit corresponde al exceso de importaciones sobre las exportaciones. Es decir, un país se encontrará en superávit mientras que tenga más exportaciones, lo cual significa un avance positivo al Estado. Referencias bibliográficas. Esto es todo. Muchas gracias.